Hola, mi nombre es Karina Zapata, pertenezco al quinto cuatrimestre Grupo A de la Licenciatura de Derecho. Este video es para la materia de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. En este video voy a hacer una breve explicación sobre un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo elegí un caso de el Estado de México, pues, porque soy mexicana y me interesó, la verdad me interesó mucho cuando lo leí y me pareció un tema bastante fuerte e importante, pero pues bueno. Voy a presentar unas diapositivas que son las diapositivas con las que voy a exponer y que me van a servir de apoyo a mí. Mm. Ok, ya mencioné antes, el caso pertenece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso que yo elegí se llama Rosendo Cantú y otra versus México. Ok, las víctimas de este caso fueron dos, fueron Valentina Rosendo Cantú y Yeyis Bernardino Sierra. Tuvieron tres representantes, que son las organizaciones que se encargaron de representarlos. Es la Organización del Pueblo Indígena Tlapenaco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinoyán y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Obviamente el estado demandado aquí es México y puse esta parte que me pareció algo importante porque es como un pequeño resumen sobre lo que es el caso. Ok, lo leo. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual y tortura en prejuicio de la señora Rosendo Cantú, así como la falta de debida diligencia de la investigación y sanción de los responsables de estos hechos. Esto es porque más adelante voy a explicar los hechos y creo que ahí viene un poco más explícito. Este caso presenta muchos derechos violados, la verdad es que sí. De hecho, estos son algunos de los que yo puse, los que creí un poco más impactantes, pero habían muchos más, pero no los puse todos. Como que resumí esos derechos violados y solamente puse estos, los cuales son agresión sexual, derecho a la honra y a la intimidad, derecho a la integridad personal, derecho a las mujeres, derechos de los niños y niñas, dignidad, garantías judiciales y procesales, igualdad ante la ley. Ok, los hechos. En el momento de los hechos, la víctima tenía 17 años. Esto ocurrió el 16 de febrero del 2002 en el estado de Guerrero. ¿Qué pasó? Bueno, perdón, es una comunidad indígena llamada Mepa, no sé si lo estoy pronunciando bien, una zona en la cual existen mucha delincuencia organizada, muchas personas que se dedican a esto, por lo cual todo el tiempo en la zona habían muchos militares. ¿Qué pasó? En estos entonces, obviamente la víctima, Rosendo Cantú, tenía 17 años, ella era mamá ya de una niña, estaba casada. Como todos los días en su rutina, ella solía ir a bañarse a un arroyo que se encontraba cerca de su casa, lo cual ella, pues, en un día normal de su vida, va a... Ok, ¿qué pasa con esto? Ella ve bajar del cerro a 8 militares que llevaban al lado de ellos a alguien que parecía ser un preso o un civil, lo llevaban esposado. Estos militares se acercan a la señora Rosendo Cantú y le preguntan, le empiezan a hacer preguntas, a someterla, a intimidarla, a lo cual ella obviamente no tiene respuestas, no sabe nada de lo que le están preguntando. Entonces, el que aparentemente era el jefe o general de este grupo de militares que iba en ese momento, decide quitarle la ropa, la falda, la ropa interior y procede a violarla. A lo cual los siguientes militares hacen lo mismo, o sea, lo hacen todos y se van, la dejan ahí. Entonces, ¿qué pasa después? Ella le cuenta lo que pasó a su esposo y juntos van a hacer una denuncia. Ellos denuncian lo que pasó, denuncian los hechos y sí, al principio como que comienzan a investigar, pero ¿qué pasa? La investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar. Esta autoridad lo que hace es encubrir los hechos, solo los archiva, no hacen nada, no le dan justicia a la señora Rosendo. Entonces pasa muchos años y esto pasa a ser algo más internacional, ya no solamente del Estado de México, porque ellos no hicieron nada. Ok,
El procedimiento que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue que el 10 de noviembre del 2003 se hizo la presentación de la petición. El 21 de octubre del 2006 fue el informe de admisibilidad y el 27 de marzo del 2009 fue que se dio el informe de fondo. Ok, el determinación de la... Ay, disculpen. La determinación de la Corte Interamericana fue la siguiente. De hecho, esta parte es muy amplia. Yo resumí lo que más pude sobre esto, pero también voy a dar otras explicaciones. En reparaciones fue que la sentencia de excepción preliminar de fondo y reparaciones de costas constituye ser una forma de reparación. Ok, que se debían reparar todas las costas a estas personas por todos los gastos que hubieran tenido y que hubieran existido en el momento que se dio la violación y sobre todo el periodo de tiempo que se tuvo que esperar para que tuviera una resolución. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ante los hechos. Y con toda razón, el Estado mexicano se hizo responsable y tuvo que hacer público que se estaba haciendo responsable de un caso que no atendió en su momento y que tuvo que pasar a manos internacionales. En este de reparaciones también había una parte muy interesante que el Estado mexicano tenía que ser actualizado y tenía que buscar las medidas de poder ampliar el panorama de que todo el mundo pudiera estar enterado y pudiera saber acerca de los derechos humanos. Esa parte fue muy bonita. Puntos resolutivos. La Corte decidió admitir el retiro de la excepción preliminar interpuesta por el Estado y aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. Igual motivo, la Corte declaró el Estado es responsable por la violación de los derechos humanos, violación a la integridad personal, a las garantías judiciales y a los derechos del niño y protección judicial. En efecto, el Estado no, en su momento no se hizo responsable de lo que sucedió, entonces tuvo que pagar una sentencia condenatoria por lo que en su momento no pudo resolver. Ok, bueno, el tema antes expuesto ya fue lo de mi caso que elegí. Mis consideraciones finales son las siguientes. ¿Qué falta de respeto se obtiene por las supuestas autoridades que tenemos en México? Se supone que son ellos quienes deben velar y vigilar por la permanencia de nuestros derechos humanos, lo que en todo momento parece ser que es lo que menos les interesa y su falta de importancia ante esto es grave. Totalmente. Se trata de militares, militares los cuales se les supone están para resguardar cierto valor, o sea, no tanto los derechos humanos, pero sí tienen un campo de protección ante la necesidad de todos. Y creo que esta persona, esta víctima, haya recibido esta violación de derechos humanos por parte de militares que se supone están haciendo una labor importante de librar con malas personas. Y hacer esto fue totalmente muy cruel, algo que yo no esperaba cuando leí el caso, pero sí me impactó muchísimo. Ok, segundo, la Corte Interamericana tardó casi 8 años en poder resolver el caso, lo cual a mi consideración es un tiempo bastante tardado, totalmente. Sé que no es el único caso que atendieron, sé que hay muchísimos casos que tienen que darle resolución, pero sí siento que es mucho tiempo el que se tomó la Corte Interamericana para poder dar una resolución, pero lo importante es que se hizo justicia, aunque no tanto de parte de México, de parte internacional, se logró lo que se quería. Y tercer y último punto, sin embargo, considero que se hizo justicia condenando a México, pues es un país tan inseguro desde casi siempre y merece ser sancionado por todo lo que permite con tal de quedar bien ante todos. Ok, puse este punto porque creo que es importante mencionarlo. En México suceden muchísimos similares a este todo el tiempo y uno como civil o uno como persona detrás de nunca puede enterarse de lo que pasa. Siempre nos quedamos con el no pasó nada, todos están bien y eso es totalmente falso. En este caso, esto sucedió hace ya mucho tiempo, casi 21, 17, 18 años. Entonces, y eso fue algo bastante malo en consideración de quiénes se trataba que lo hicieran. Y México siempre oculta todo. Y eso es algo que a mí me duele porque pertenezco a este país y no sé, quisiera que hubiese un poco más de justicia, más de parte de los servidores públicos y servidores privados como lo son los militares. Y bueno,
Eso sería todo por esto, por esta ocasión, por este video, por esta explicación de caso. Espero haya sido completado y que haya dicho todos los puntos importantes solicitados de la materia. Entonces, nos vemos. Chao.